yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, llegamos al final en este domingo de esta estación que es la más importante del año cristiano, que es la Pascua. Han sido 50 días, como lo fueron en su momento, en el que el Señor nos ha recordado precisamente aquella promesa que como cristianos nos distingue del mundo, que como cristianos nos sostiene a pesar del mundo, que es precisamente la doctrina de la resurrección, que se expresa a sí misma en la promesa de la vida eterna. Y hermanos, en este domingo que también conocemos como Domingo de Ascensión, pues es de especial interés para nosotros esa, como se dice, quizás no muy precisamente dicho, pero sí muy coloquial, esa única promesa que quizás falta que el Señor cumpla en nuestras vidas. Y sin embargo, hermanos, digo que falta, y tomo el dicho cristiano común, no porque el Señor no nos la haya cumplido todavía, sino porque aún no es el tiempo de que el Señor la cumpla a nosotros. Esa promesa, hermanos, que posiblemente los discípulos se preguntaban a sí mismos cuando miraban al cielo y que quizás cruce nuestro pensamiento cuando miramos hacia el Señor, cuando miramos hacia la cruz en nuestras circunstancias de vida, cuando desde nuestra situación, cuando desde el momento en el lugar en donde estamos miramos hacia arriba y nos preguntamos quizás no en desesperación cristiana, pero sí en espera anhelante, ¿hasta cuándo, Señor? Le preguntaron los discípulos a Jesús cuando leíamos en Hechos 1, ¿restaurarás en este tiempo? Una pregunta, hermanos, que me parece muy válida y que muy seguramente nosotros hemos hecho. Señor, ¿restaurarás en este tiempo lo que pues en mi situación humana no he podido resolver? ¿Restaurarás mi salud, Señor? ¿Restaurarás mi estabilidad emocional? ¿Restaurarás mis finanzas? ¿Restaurarás precisamente la condición en la que me encuentro? Pero que el Señor, hermano, sin embargo, responde, no toca a ustedes saber, cuando ya de hecho ya les había dicho 2 veces anteriormente el Señor, dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y hermanos, quizás como la pregunta que decíamos hace unos domingos que el Señor no responde en Job, que por qué el cristiano sufre, el Señor tampoco nos responde entonces si es que toca ya que Él restaure o que Él cambie la situación en la que estamos. No nos responde, dice, todavía no es tiempo de que sepas los tiempos o las sazones. Y sin embargo, vean qué promesa tan hermosa da el Señor cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, es que si el Señor no les responde cuándo iba a suceder lo que ellos esperaban que sucediera, el Señor sí les dice, mientras tanto, mientras permaneces en lo que estás ahorita, vas a recibir poder de lo alto.
cuando venga el Espíritu Santo, al grado que no nada más continuaremos llevando nuestra vida presente, sino que le vamos a ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. De manera, hermanos, que esta respuesta que Jesús da, en la que no responde la pregunta específica, sino que da una respuesta tanto más superior, vemos una petición muy particular, hermanos. Vemos un aspecto que el Señor presenta en una petición muy particular en su oración pontifical que hizo justo antes de ser entregado, de ser arrestado, cuando Jesús ora por nosotros. Y que, hermanos, cuando nosotros consideramos nuestra vida, lo que estoy viviendo ahorita, lo que me pasa y me pasa y me pasa, pues parece ser que nuestra oración es completamente lo opuesto a lo que Jesús pide. Y es que contrario a lo que muy seguramente todos nosotros, hermanos, pediríamos cuando al Señor más necesitamos, Jesús pide por nosotros: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hermanos, qué petición tan particular y distinta a lo que yo, por ejemplo, en mi humanidad pediría. Hermanos, ayer que estaba escribiendo las estrofas que añadía a los himnos que cantamos hace un momento, cuando preparaba la presentación de los himnos que hablan de la segunda venida, yo creo que, pues, a razón de mi experiencia personal y de mi filosofía muy aprensiva, mi oración en ese momento en el escritorio era completamente lo opuesto. Señor, ya acaba con todo esto. Señor, que vuelva tu Hijo y se termine todo lo que está pasando. Porque, hermanos, vamos desde cosas simples como el calor, en el que muy humana y carnalmente nos agobiamos del tiempo y el lugar en el que estamos. Pero que cuando miramos a la persona de al lado que está sufriendo, cuando vemos el sufrimiento que viene o el que ya está pasando, ¿de cuántos de nosotros no sería esa la oración, verdad? Señor, establece tu reino ya. Hasta yo me sentiría más arrogante que los discípulos, ellos preguntándole por lo menos indirectamente y yo pidiéndole al Señor. Yo, hermanos, no pedía, y para ser honestos, yo no pediría que el Señor no me quite del mundo. Digo, el que nos guarde del mal ya está de cajón, ¿no? Por eso lo pedimos en el Padre Nuestro. Ahí sí coincidimos con el Señor, ¿verdad? Pero esa parte de no te ruego que los quites del mundo, hermanos, cuando vemos la realidad de la humanidad en la que estamos, cuando en las salas de tratamiento médico ves la condición humana de fragilidad, o cuando las noticias tristes llegan, y no nada más tristes, sino hasta desconcertantes y, hermanos, ¿de cuántos de nosotros no sería esta la oración? Señor, sácame de este mundo. Y de pasada, guárdame del mal, ¿verdad? Obviamente. Pero hermanos, ¿por qué el Señor pide que le pida a nuestro Dios que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal? Porque el Señor Jesús, hermanos, hizo suya
esta oración nuestra en la que tantas veces le hemos pedido al Señor, Señor, basta. Cuando él oraba en Getsemaní, hermanos, y decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Hermanos, qué situación tan triste vivía el Señor Jesús en ese momento, ¿no? Una de las personas, hermanos, que más amo en mi vida es una mujer anciana, ya de estar llegando a sus 80 años. Y hace unos 7, 8 años estaba en el problema de sus papás. Ya ven que los norteamericanos viven mucho, ¿no? Sus papás ya tenían 100 y tanto cada uno. Y falleció la señora por situaciones de salud tristes, pero que pues hasta cierto punto fueron pues no tan duraderas, ¿no? Pero cuando yo la vi sufrir, hermanos, la humanidad nuestra fue con su papá, cuando un anciano que hizo mucho por nuestra iglesia en sus años y lo seguía haciendo en su vejez, había sido diagnosticado con un cáncer de hueso tan profundo que un golpe le podía pulverizar sus huesos. Y este diagnóstico ya es triste, ¿verdad, hermanos? De por sí. Imagínense a esa edad. Pero lo más triste, hermanos, fue que el Señor se cayó un día y se fracturó su cadera, se fracturó sus piernas y vivió más o menos como unos, que habrán sido unos 3 meses en un dolor que ni los sedantes le ayudaban. Y, hermanos, yo recuerdo el rostro de esta mujer, una cristiana, hasta los tuétanos, como ella platicaba. Yo muchas veces cuando veo a mi papá en las crisis en las que está, yo le ruego al Señor y se le empezaban a salir sus lágrimas. Una señora de 70 años siendo cristiana, hermanos. Se le salían sus lágrimas y decía, yo solo le ruego al Señor que se lo lleve. Y hermanos, fíjense, ni tan lejos, porque yo de alguna forma era también mi oración cuando el Señor estaba por llamar a mi abuelita. ¿Y qué hace uno, hermanos? ¿Qué hace uno en estas situaciones? Pues lo que el Señor hizo cuando vivió por nosotros ese momento y esa situación y dijo, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor habla de nosotros y por nosotros, ruega al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué, hermanos? Pues porque también unas cuantas horas después, el Señor Jesús estaba por vencer con su muerte a la muerte y al sepulcro con su resurrección. Y estaba, hermanos, a unas cuantas horas de despojar a ese mundo por el que sufrimos y por el que padecemos de todo su poder y dominio sobre nosotros. Porque el arma, hermanos, más fuerte que tiene el mundo, que tiene nuestra debilidad humana, el arma más destructiva que tiene el enemigo contra nosotros, era la muerte. Una muerte que Jesús, horas después de esta su petición, derrotó. Y hermanos, por eso cuando Jesús hablaba con sus discípulos en el capítulo anterior, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no nos hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y hermanos, viene una pregunta, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas
claramente y sin ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Qué distinto, hermanos, el juicio de los discípulos. Por esto creemos que ha salido de Dios. De tal manera, hermanos, que en este proceso de conversión Jesús les responde, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo del que no los voy a sacar, tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y hermanos, ¿por qué en mi vida personal, por qué en mi doctrina incluso, este día es uno de los más especiales, tanto en mi experiencia cristiana como ministerial? Pues porque, hermanos, este día nosotros miramos en fe, nosotros proyectamos en confesión ese momento, hermanos, en el que el Señor ya no va a hacer falta que nos saque del mundo. Porque este mundo en el que vivimos, este mundo en el que sufrimos, este mundo al que Él venció, va a ser renovado y restaurado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en este día, hermanos, cuando el Señor vuelva, del que no sabemos la hora ni las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad, el Señor va a cumplir esta petición, yo creo tan honesta y tan profunda de nuestra vida. Pero no para sacarnos del mundo, sino para cambiar el mundo y cambiarnos a nosotros mismos. Y hermanos, qué bonito va a ser que todas esas personas que por años han llorado la muerte de sus mamás, que quisieran estar con ellas, que quisieran ir a ese lugar en donde están las mamás cristianas, ya no va a hacer falta esa oración, Señor, déjame ver a mi mamá. ¿Por qué? Porque ya no va a haber separación alguna. Señor, déjame verte como oró Moisés. Ya no va a haber necesidad de esa oración porque tendremos al Señor cara a cara. Y tanto más ya no habrá necesidad, hermanos, de orar al Señor para que nos salve, de orar al Señor para que nos libere de este tiempo, de esta enfermedad en la que estamos, de esta condición en la que vivimos, porque ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor. Y como dice el apóstol San Pablo, su vida es la muerte en victoria. De manera, hermanos, que como cristianos miramos hacia adelante. Miramos al día, hermanos, en el que el Señor no nos va a sacar del mundo, sino que va a renovar este mundo en el que estamos. Y este cuerpo de muerte en el que estamos, esta situación de vida en la que padecemos. Como dijo Job, y después de deshecha esta nuestra piel, con nuestros ojos, hermanos, hemos de ver a Dios, al cual lo veré por mí mismo, aunque ahora sufra, aunque ahora padezca un poco de tiempo. Gracias, Señor, te damos por esta tu última promesa, que por tiempos y sazones tuyas, Señor, quizás todavía no has cumplido en nosotros que estamos aquí físicamente, pero que, Señor, te damos gracias que ya le hiciste verdad en todos los que están en tu presencia, en todos aquellos, Señor, nuestras mamás incluidas, a las que restauraste, Señor, no sacándolas simplemente del mundo, sino renovando su cuerpo, Señor, restaurando su vida en la eternidad a la que tú nos has llamado. Y Padre, te rogamos que cuando en nuestras agonías, cuando en nuestras oraciones, Señor, en Getsemaní, roguemos a ti, Señor, que pase de nosotros esta copa. Nos recuerdes, Señor, que aquella misma noche el Señor Jesús bebió de la copa de nuestro sufrimiento para prometernos, Señor, y lograr que un día fuera quitada verdaderamente de nosotros. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti, de manera que ante nuestro sufrimiento sigamos anhelando ese día, Señor, en el que tu Hijo vuelva y te veamos en gloria con todos los santos, Señor, y contemplemos la hermosura
de tu presencia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.